Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de la materia investigación cualitativa enfocada a la psicología. ¿Ok? Bueno, lo primero que quiero empezar son con algunas definiciones, pero mantengo mi tesis de hablarles acerca de lo que son los dos enfoques para que tengamos una idea clara de por qué el enfoque cualitativo es tan importante y a la hora de la investigación que hacemos de investigación de trabajo especial de grado, poder engranar esto en una investigación de test. Primero que todo, siempre me gusta comenzar con contrastes, que entendamos los dos enfoques claramente y una vez así, poder definir la aplicación de nuestro enfoque cualitativo. Los dos enfoques primero eligen un objeto de estudio o un sujeto de estudio. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que primero en el cuantitativo se elige una idea que se transforma en una duda, ¿sí? O se plantea una hipótesis y luego esa hipótesis se prueba. Se prueba a través de dimensionar la variable. ¿Cuál es el objetivo de controlar la variable o de medir la variable, ya sea en un ambiente eh, netamente controlado o un ambiente abierto? Básicamente, la investigación cuantitativa quiere generalizar los resultados o va a favor del resultado para controlar la realidad. Ojo, eso se llama positivismo lógico. Hay una medición penetrante y controlada y eso es lo que busca, controlar la realidad. Entonces, mira lo que dice aquí el texto, dice, mide diferentes variables en diferentes contextos, analiza y establece mediciones, establece conclusiones, a la vez correlaciones entre ellos, de cómo una influye sobre la otra o cómo se influyen para crear otro resultado. Pero está orientado mucho hacia el resultado, medirlo para replicarlo o para modificar esa realidad que no nos gusta. ¿Okay? Y para mayor confiabilidad de esos resultados deben implementarse instrumentos estandarizados, ¿sí? Que se llaman la confiabilidad y la validez del instrumento de recolección de la información. Esto es muy básico en la psicología y aquí tenemos un gran eh, eh, número de test, lo que llaman test psicométricos. ¿Ok? Bueno, hay muchísimos test psicométricos, demasiados test de personalidad, ¿ok? Que miden y logran generalizar la variable, los rasgos, para que el investigador pueda decir, bueno, esta realidad puedo controlarla si cambio esta variable, si altero esta variable, si la correlación con esto. Eso es lo que busca. Ojo, positivismo lógico busca en investigación cuantitativa cambiar o generalizar o modificar la realidad. Pero para la investigación cualitativa, que es fenomenológica, quiere decir que estudia el fenómeno en su ambiente natural, donde está ocurriendo el hecho, el sujeto o el objeto de mi investigación está allí en una realidad. Y es inductivo. O sea, yo llego a la explicación, llego a la descripción de la realidad a través de mi interacción, de mi observación, ¿sí? O a través de mi interpretación de las características del sujeto o el objeto o de las características que relacionan al objeto. Entonces, no está orientada hacia el resultado, sino está orientada hacia el proceso. A ver cómo funciona cada una de esas interacciones, cómo se dan, cómo influye. O sea, es muy subjetiva, pero es propia también de la psicología. ¿Ok? Vamos a ver, aquí hay un contraste, sobre todo en lo que conocemos como las preguntas de investigación, ¿no? Pero como nuestro caso es cualitativo, vean ustedes las preguntas para cada uno de los niveles de investigación cualitativo, porque hay varios niveles. Está el nivel descriptivo, está el nivel explicativo, ¿sí? O el nivel de predicción y control, que también es un nivel de interpretación de la realidad. Pero el fenómeno descriptivo en la cualitativa quiere saber cuál es el fenómeno que se da, cuál es y cuáles son las dimensiones de ese fenómeno. Busca describir ese fenómeno en amplitud, cuáles son las dimensiones que comprende ese fenómeno, y eso es un tema de investigación.
Ya vamos a verlos con ejemplos muy particulares, pero la explicación también tiene sus preguntas. ¿Cuáles son todas las características del fenómeno? ¿Cuál es el proceso por el que el grupo o el objeto experimenta ese fenómeno? Recuerde que es fenomenológico, recuerde que está más orientado al proceso, al cómo ocurren las situaciones. Y por supuesto, la parte de predicción y control, las preguntas del enfoque cualitativo será ¿por qué existe? ¿Cuál es su significado? Y esto tiene como sentido descubrir el rol, descubrir la postura, descubrir o revelar o interpretar el suceso de una manera profunda, ¿no? Cada uno de estos fenómenos tiene como resultado incluso teorías, ¿no? La teoría humanista es muy fenomenológica, ya vamos a ver. Pero quería que los vieran allí y que entendieran un poco más las diferencias para seguir avanzando. Dentro del tipo de estudios en psicología, de la investigación, básicamente volvemos de nuevo a los conceptos, ¿no? Que son tan importantes tener claridad de lo que estamos. Dice, un tipo de estudio que basándose en el método científico se dedica a registrar determinadas características que no pueden medirse mediante números en primer momento. O sea, ese es el enfoque cualitativo. Es un estudio que basándose en un método registro determinadas características que no pueden medirse. Tú no puedes medir la alegría de un grupo en un concierto de jazz. No lo puedes medir. Puedes decir, los sujetos de la investigación reían, pero no puedes medir ese nivel de emotividad. Podrías tratar de medirlo, pero no es generalizable para todos los contextos. ¿Se entiende la idea? Entonces, como descubriremos al revisar los ejemplos de la investigación, que es lo que vamos ahora de aquí en adelante a tratar de explicar las diferentes formas en que se hace psicología desde la investigación cualitativa. De la investigación cuantitativa, ya sabemos todos los test psicométricos, sabemos que la investigación cuantitativa presenta una hipótesis para después comprobarla a través de la medición, y aquí no. En la cualitativa es inductiva, se desarrolla un tema para al final decir, esto es lo que está pasando. Entonces, descubrimos al revisar los ejemplos de investigación cualitativa que este tipo de trabajo lo que busca es estudiar el fenómeno en su contexto. Ya lo hemos dicho. Una vez observado la labor del investigador es interpretar todos los datos que ha podido registrar. Entonces ya estamos hablando ahí de elementos propios de la metodología de investigación cualitativa. ¿Sí? La forma de documentar, la forma de el tratamiento que le doy a los datos, o sea, los instrumentos que tengo para recolectar la información. ¿Okay? Y una vez que tengo esos datos, ¿cómo dotarlos de significado que explique la cualidad en concreto que he estado estudiando? Básicamente, la investigación cualitativa se caracteriza de la siguiente manera. Las características, su origen, que busca la realidad concebida, digamos, de cada uno de los métodos. El método biográfico, que es en la psicología social, ¿sí? El método etnográfico en la antropología y el método investigación-acción en la psicología social, ¿no? Pero todo esto es psicología. Vamos a ver por qué. ¿Qué busca? El método biográfico, ¿qué busca? Comprender la totalidad social en profundidad. ¿Cómo interactúa? El método etnográfico, describir en profundidad un grupo. Y ahí viene la palabra etno, de etnia, y gráfica, como de dibujar, como de plasmar a través de las palabras lo que esa etnia hace. Y el método investigación-acción, ¿qué busca? Comprender y cambiar una situación. Es investigación-acción. Plantea el fenómeno que está ocurriendo y ver cómo lo podemos cambiar, qué características, qué incluso procesos internos se pueden dar para mejorar. Y eso se hace en psicología, no solamente psicología social, sino en psicología personal. Es lo que hace un terapeuta cuando se tiene frente a un cliente o paciente y escucha, comprende el fenómeno de lo que le está ocurriendo y luego él, a través de la combinación de las variables que comprenden ese fenómeno, ese suceso, le ayuda o coayuda o acompaña a transformar algunos
escenarios o a pensarlos diferentes. Entonces, la investigación se llama investigación-acción. Por eso es que la investigación cualitativa es muy propia de la terapia humanista. ¿Okay? Tiene mucho que ver allí. Y ¿cómo concibe la realidad? El método biográfico. Bueno, sociedad estructurada y estructurándose en la historia. Ahí el método biográfico, bueno, biográfico tiene acción, ¿no? Mira hasta dónde vamos llegando en la comprensión de cómo la investigación cualitativa nos puede dotar de una visión de lo que es los procesos psicológicos, incluso procesos psicológicos individuales, no solamente procesos psicológicos colectivos, producto de la cultura. El método etnográfico dice cómo concibe en realidad la vivencia de los grupos humanos. Él no está interesado en lo individual, está interesado en la vivencia de los grupos humanos. Y bueno, el método etnográfico es muy poderoso porque acompañado con la psicología social, podemos estudiar hoy el comportamiento de las masas a través del surgimiento de las redes sociales. Yo tuve una tesista que hizo una tesis honorífica, salió de el factor de la belleza o las películas Disney como factor influyente en el imaginario social de las niñas en cierta parte. Entonces, ¿cómo ese imaginario social, cómo esa identidad que está siendo desarrollada en el imaginario social influye en las decisiones de las niñas? Bueno, ya pudo comprobar que casi el 80% de las niñas quiere ser una princesita Disney y ahí entra en la crisis de identidad, que bueno, eso lo vemos más en psicología, la personalidad o trastornos de psicología de la personalidad o en psicopatología de la conducta o en teoría de los tratamientos, pues donde realmente se da uno cuenta de cómo los imaginarios sociales, que es esto, ¿sí? Que es la cultura, que es la sociedad, influye sobre el individuo y esto lo estudia la psicología social a través del método etnográfico. Pero nosotros como psicólogos en preparación, ustedes por supuesto, pues entonces vamos comprendiendo que un tema de investigación puede ser eso, redes sociales, los influencers, bueno, muchísimas cosas que hoy están pasando, la pandemia, cómo está influyendo sobre el comportamiento de las fobias y toma un grupo de estudio o un sujeto de estudio, también puede serlo, un grupo o un sujeto de estudio. Y el método de investigación-acción es un colectivo humano en una situación dada y busco no solamente a través de describir las características que están ocurriendo, sino cómo puedo cambiar eso, porque es investigación-acción. O sea, no es pasiva la investigación, no solamente descriptiva o explicativa o explorativa, no, es investigación-acción. Busco dotar al grupo de herramientas o que surjan de ellos mismos las herramientas para transformarlo. Muy propio del psicólogo en psicología educacional. Características de dónde parte el método biográfico, historias de vida contadas por protagonistas, ¿sí? El método etnográfico, punto de vista de los actores, también, ¿sí? De la genia, de la gente, cómo vive, cómo es su cultura. Y método de investigación, un problema significativo para un grupo que no pueden resolver, y ahí está el psicólogo dando luces. Hay algunos ejemplos de investigación en psicología que son muy poderosos. Podemos observar muchos estudios, ¿no? Que de primera forma en la investigación cualitativa lo que busca es describir procesos. Y la psicología social tiene mucho de eso en los grupos sociales. Cómo el grupo influye sobre el individual, cómo los líderes influyen sobre el individual. Y ahí empezamos a ver entonces el comportamiento organizacional, que es una de las materias que yo doy, cómo la empresa, los valores corporativos, cómo la visión de la empresa, cómo el clima organizacional, la cultura, influyen sobre el desempeño de una persona. Eso es un trabajo de grado. Porque empiezo a pensar cómo el sueldo o el salario o la condición post pandemia influye. ¿Okay? Ok, continuamos una vez más en este espacio que estamos comprendiendo que tiene que ver con la forma de hacer investigación cualitativa. Y empezamos inmediatamente con los ejemplos. ¿Ok? Empezamos inmediatamente con los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos que es en grupos o que tiene que ver con la psicología social, ¿no? El estudio del fenómeno, de las características de ese fenómeno, de cómo interactúan los sujetos, porque en psicología, describir qué hacen los sujetos frente a determinados estímulos, son los estímulos que queremos investigar,
son los procesos psicológicos, las conductas, lo que siente la gente. Hay que establecer bien una pregunta de investigación a lo que se quiere acceder, a qué conocimiento se quiere acceder. Hay otra forma de hacer investigación cualitativa y tiene que ver una forma de investigación cualitativa con animales, pero es correlativa en el comportamiento de los animales frente a los estímulos y posiblemente esto se pueda llevar a los humanos, que es lo que se hacen con las famosas experimentos de Pavlov, con perros, Skinner con ratas, con aves. ¿Okay? Entonces, el comportamiento de los animales también se puede hacer de una investigación cualitativa, pero bueno, este es más descriptiva, más etnográfica, pero es comportamiento, es psicología de los animales. Pero para que ustedes vean la influencia de la investigación cualitativa. No solo podemos observar a los seres humanos, no. También nos interesa conocer el comportamiento de diferentes especies animales bajo diferentes entornos, ¿no? La observación puede hacerse tanto en el hábitat natural, si es posible, como en cautividad. Es donde se entiende entonces cómo es la interacción y el comportamiento de los animales o de los seres humanos, que a veces tienden a comportarse como los animales, ¿no? Ya sea en parques, zoológicos, en recintos abiertos o donde el animal se encuentre, ¿no? Esto se llama investigaciones en etología y la primatología, que buscan realizar un estudio comparado entre la conducta del animal y la conducta humana, ¿no? Bueno, el mejor de los casos es que tenemos de la doctora Janet Goodall, que pasó 60 años en estudio de poblaciones de chimpancé en el África. Llegó muy joven y ustedes ven las fotos y cómo ella entendió todo el proceso de cómo acceder a la tribu, cómo se le da el permiso, el macho alfa, su comportamiento, el apareamiento, la fidelidad que hay entre ellos. O sea, estudió bastante el proceso de de los animales, sobre todo los chimpancés, en África, para que ustedes vean hasta dónde puede llegar la psicología en lo etnográfico, ¿okay? Pero también en la correlación con los animales. También un poco de estudio psicológico que se ve en psicología, en investigación cualitativa, es la antropología, pero enmarcada en la psicología cultural. ¿Ok? Cómo las tradiciones son tan importantes para ciertos sujetos, para no sufrir de crisis de identidad, para hacer el paso de una etapa de la vida a otra. O sea, ¿qué fenómeno quiero estudiar? ¿En qué contexto lo voy a estudiar? Lo voy a describir, lo voy a explicar, lo voy a interpretar. Voy a estudiar el proceso del fenómeno y cómo el sujeto se comporta dentro de él, donde el investigador no interviene, a menos que la investigación sea investigación-acción. Si es etnográfica, si es bibliográfica, si es estudio de caso, lo único que hace es como un flash, tomar una foto de lo que está sucediendo allí. Entonces, cuando hablamos del comportamiento humano, no debemos olvidar que aunque una parte sea innata, otra corresponde a la construcción del medio. Entonces, cómo frente a determinados estímulos en esta sociedad cambiante, cómo está cambiando la forma de entender la realidad, la forma de movernos, la visión de vida, la crisis de identidad que están siguiendo nuestros muchachos, estudiar un grupo muy particular de esa crisis de identidad. Hace algunos años estaba yo un muchacho, bastante muchacho, tenía unos 18, 19 años, cuando salieron de moda los emos, los góticos, y bueno, para ese momento nosotros, yo crecí, eran chicos extraños, ¿no? Hoy, pues, se ha aceptado más este fenómeno de disfunción de la personalidad, es decirlo, aunque ya tienen cierta identidad y tienen cierta aceptación, aunque son excéntricos y raros, incluso algunos con mucho drama y mucho depresivo, pero bueno, se encuentran allí dentro de las tradiciones culturales y lo que la persona no llegó a identificarse. Entonces, ahí es donde el investigador cualitativo va a describir, ¿sí?, lo que está pasando. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí tendríamos que hablar de las técnicas o los instrumentos para recoger la información, la observación directa, la observación indirecta, la observación a través de cierto material que hay. Entonces ahí estamos hablando de los antecedentes de la investigación y los objetivos, que es lo que yo estoy buscando: entender, explicar, interpretar, investigación, acción, cambiar ese resultado. Entonces,
surge dentro de ese estudio la antropología psicológica, es un campo interdisciplinario en la antropología que estudia la interacción de los procesos culturales y mentales, sí, pero se centra en el desarrollo de los seres humanos, como la cultura, como el pasado, pero también como la visión de futuro afecta, o como el presente está afectando también a, a la sociedad. También existe otro tipo de investigación cualitativa que son los hábitos de consumo, ¿sí? Y pues ahí nace, más psicométrica existe hoy la investigación de mercado. He tenido la oportunidad de darle en algunas oportunidades en la universidad. Y es cómo ciertos elementos de un producto influyen en el comportamiento de la persona para comprarlo, para obtenerlo. ¿Qué se hace desde el punto de vista psicológico para aumentar el estímulo o para aumentar la admiración por el producto, ya sea un producto de consumo, ya sea un bien o un servicio, o simplemente sea eh, otro sujeto, una estrella de rock, un influencer? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué estudia el investigador cualitativo allí? Los fenómenos internos que se dan para que la persona tenga esa afinidad, esa identificación con productos, sujetos, objetos o grupos. ¿Ok? Aunque es propio más este desarrollo de investigación del materialismo o del capitalismo, como se llama, pero está presente en todas las áreas de la vida. ¿Ok? Las empresas van a invertir grandes cantidades de dinero para conocer al fondo las potencialidades de los clientes, y eso es lo que está pasando hoy en Facebook, ¿no? Facebook, a través de la inteligencia artificial, sabe cuáles son tus gustos y tus preferencias, el tipo de libro que lees, el tipo de información a la que tú accedes a través de algoritmos. Estos algoritmos son cuantitativos, pero también podrían hacerse investigaciones cualitativas, ¿no? En el contexto donde está, porque estas personas prefieren este tipo de productos y no otro tipo de productos. La investigación cualitativa hoy se centra, y aunque es fácil medirlo también, pero hoy se centra en que todos los consumidores o todas las personas que están bajo un elemento de consumo tienen en su interior el mundo verde, o sea, mantener el planeta a salvo, elementos biodegradables. O sea, hay muchísimos elementos hoy que gracias a la investigación cualitativa y a la investigación cuantitativa se puede deducir qué tipo de cosas, qué tipo de objetos o de sujetos prefiere la sociedad moderna. ¿Okay? Entonces, esto también estudia la psicología, los hábitos de consumo. Bueno, y por último, quiero dejar aquí algo de lo que son el estudio de conductas asociadas a psicopatologías, ¿sí? Esto es para cerrar la lista de los ejemplos de la investigación cualitativa. No podemos olvidarnos de un tipo de conducta humana muy particular, y es que va asociado a las diferentes psicopatologías, ¿no? Una enfermedad psicológica se detalla a través de los comportamientos que la persona presenta en su constante vivir, ¿no? Alucinaciones, delirio, y ahí estamos entrando en el campo de la investigación cualitativa, la descripción y la explicación posiblemente. Entonces, las psicopatologías o la psicoterapia es muy fenomenológica. De hecho, creo que uno de los, y esto lo saben las personas que saben ciencia, por lo cual el psicoanálisis no tuvo tanta fuerza, no porque no sea una forma de investigación seria, sino porque es muy fenomenológica. ¿Ok? No se puede generalizar para todas las personas, igual que la psicoterapia gestal es muy fenomenológica. Y entonces, como no hay una forma de demostrar que esto se repite para todas las personas, queda la subjetividad. Y entonces se hace un estudio. De hecho, la psicoterapia gestal, el psicoanálisis son pero muy fenomenológicas, pero son elementos de la vida, pues. Al igual que otras terapias más alternativas, las del cuarto nivel. En el cuarto nivel hay varias, ¿no? En el cuarto nivel están casi todas en boga psicoterapias conductuales, de mucha medición, psicoterapia del positivismo, que son de querer controlar la realidad para cambiarla. Pero la psicología transpersonal, una ala del cuarto nivel, es mucho más subjetiva, más fenomenológica y tiene que ver con el campo de la realidad. Incluso si usted me pregunta a mí,
¿Qué es lo más positivista cuantitativo que existe? Pues la matemática. Es precisa, es perfecta, la estadística. Pero la física cuántica, que es tal vez la mamá de las físicas, es subjetiva. Y entonces aquí vuelve y juega. Nos seguimos persiguiendo porque cuantitativo y cualitativo son dos aspectos de la realidad en las cuales el investigador siempre estará inmerso. Vamos a ver la investigación fenomenológica que tiene. Es el estudio cotidiano de la experiencia vital. Estudia la experiencia vital del mundo y bueno, la cotidianidad. Es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. O sea, él explica cómo esos fenómenos se dan para que la conciencia, nuestro ser interior comprenda, ah, esto se da de esta manera, este proceso ocurrió así, esta persona sintió así. Es el estudio de las esencias, es la descripción de los significados vividos o existenciales, que, a ver, el significado existencial ha cambiado, por supuesto que sí. Lo que era significativo para mi generación de los 70, de los 80, no es significativo para la generación millennium, no es. Es el estudio científico humano de los fenómenos que ocurren y cómo las personas lo interpretan, lo sienten, lo viven. Es la práctica atenta de las meditaciones, exploración del significado del ser humano y es el pensar sobre la experiencia originaria. Entonces, la fenomenología y la psicoterapia humanista existencial van así de la mano. Por lo tanto, un psicólogo, un estudiante de psicología, cada vez que hace psicoterapia, lo que está es frente a una tesis de grado, haciendo una investigación cualitativa, pero también a veces cuantitativa. Cuando usted aplica un test proyectivo o un test psicométrico, usted está haciendo que la persona responda, ojo, o frente al estímulo que está respondiendo, usted evalúa ese proceso de cómo esta persona interacciona y en el momento en que usted evalúa, usted hace una interpretación de eso, una investigación cualitativa o cuantitativa, e inmediatamente, si usted lo hizo psicométrico o como sea, usted pasa a investigación-acción. ¿Qué es investigación-acción? A que el fenómeno pueda ser cambiado o que las variables que se dan en el fenómeno puedan ser modificadas, destruidas o ampliadas. O sea, aquí tiene que ver mucho con el contexto de lo que se quiere lograr en la investigación-acción, pero todo tiene que ver con la investigación cualitativa. Por lo tanto, un verdadero investigador, un verdadero psicólogo, es un científico que siempre hace epistemología científica, que siempre hace creación de conocimiento, porque cada paciente tú no lo puedes reducir a un test ni a una etiqueta. ¿Eh? Por eso es que la psicología humanista creció mucho, porque tú no podías simplemente etiquetarlo, rotularlo con una patología. Por ahora es importante que sepan los elementos que tiene la investigación, todo el alcance que tiene la investigación cualitativa. Será hasta otra oportunidad.